Buenos días. Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto, Señor. Nos salvaste y derramaste tu sangre tan preciosa para nosotros. Te agradecemos tanto. Queremos grabar la gracia de ti tan grande en nuestro corazón para que podamos siempre acordar la esperanza de entrar al reino, Señor. En el corazón de tus hijos amados, queremos que sea más grande la esperanza de entrar al cielo en sus corazones. Hoy también a través de tu palabra preciosa vamos a aprender y entender más de cómo es tu amor eterno. Ayuda para que no tengamos problemas o infelicidad en nuestra vida. Haznos acordar siempre que tú, Señor, nos dará algo grande en nuestra vida. Especialmente habrá el seminario de la Biblia en inglés y en chino desde el 28 de marzo. Señor, mande a todas las almas perdidas en esta oportunidad. También ayuda para que podamos progresar bien con los papeles de mudar la iglesia. Esté junto con nosotros, Señor, para que todo salga bien. Ayuda para que todos los hermanos también tengan el corazón de orar para que puedan vivir una vida perfecta ante ti, Señor. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén. Para empezar, vamos a buscar Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 16. Hebreos capítulo 7, versículo 16. Leamos juntos. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Les saludo una vez más. Buenos días. Vamos a saludar unos a otros quienes están al costado con la palabra te amo mucho. Saludemos. Tenga cuidado con el sexo opuesto. Cada vez que pasa más tiempo, podemos sentir que estamos tan cerca de la venida del Señor. Y los judíos tenían una ceremonia de cumplir 50 años. Y cuando llega ese año de celebración, todo su posesión tenía que regresar a Dios. Por eso tradicionalmente las israelitas no podían tener su tierra para sí mismo.
porque es para decir que todo mi posesión es del Señor y todo estoy utilizando prestado del Señor. Eso aceptaron los judíos. Es igual que nuestra vida es prestada por Dios y Dios nos prestó. Y cada vez que llegue ese tiempo de ceremonia, obviamente ellos decrecerán en el valor de la posesión que ellos tenían. Pienso que es la sabiduría de calcular que la venida del Señor está acercándose mucho. Y es una vida no para las cosas terrenales, sino para las celestiales. Y es una vida calculada ante Dios. Esto es la vida valorosa y preciosa siendo cristianos. Hoy vinieron muy bien a la iglesia. ¿Les gusta, no? Pero es necesario preguntar a sí mismo. Durante una semana, ¿qué vida llevé? Y me pregunté también. Ay, pasa muy rápido el tiempo. Parecía que ayer he dado el sermón, pero otra vez tengo que dar el sermón. Pero realmente siento que el tiempo pasa rápido. Y si es que no prestamos atención en la voluntad de Dios, realmente quizás podemos gastar nuestra vida en tiempos innecesarios y de las cosas no preciosas, ¿no? Y se preguntan a los mayores me responden, no sé cómo ha pasado volando el tiempo. Yo también cuando era pequeño me acuerdo del aspecto de mi padre. Ahora soy joven, pero cuando me veo al espejo, siento que estoy viendo a mi padre. Y realmente siento que está pasando el tiempo. Y pronto pasará más rápido todavía, ¿no? Realmente mi vida, ¿cuánto de significante era ante Dios? El hombre quien piensa puede vivir significadamente en su vida. Y los que piensan pueden llevar una vida mejor que ahora. Pero los que no piensan llevarán una vida peor que ahora o una vida sin valor que ahora. Por eso comer, descansar, dormir, no es una vida repitiendo de solamente estas cosas, no, realmente tenemos que pensar en nuestra vida y también valorar qué es lo precioso en nuestra vida. Hay muchas cosas que tenemos que pensar. Y lo que tenemos que pensar más que sería es Cristo, es Jesús. Jesús es el significado de mi vida. ¿Por qué yo estoy aquí parado? Es por el Señor. Por su amor y su gracia yo ahora estoy sentado. El amor abundante que me dio. Ese amor y el sacrificio que me dio hasta su muerte. Esto me hizo sentar ahora y escuchar la palabra hoy. También, ¿quién sería el hombre que tengo que pensar siempre todos los días? Es Jesús. Tengo que pensar más en Cristo para que abunde felicidad en mí y así podré agradecer. Y no solamente eso, sino realmente podré obtener un poder grande, ¿no? Porque al pensar de Él siempre me gozo. Y la esperanza eterna de entrar al cielo eterno aparece en mi corazón.
Y la palabra que hemos leído ahora tiene un significado muy importante. Versículo 16. Otra vez leamos juntos. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y Jesús está explicando algo que Él tiene. Dice que es el poder de una vida indestructible. Él está diciendo que tiene poder de la vida, pero es indestructible, o sea, eterno. Hebreos capítulo 7 está hablando acerca del sacerdote Melquisedec. ¿Han escuchado de Melquisedec? ¿Quién sería Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién sería Melquisedec? En sí, este hombre aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Abraham venció a Sodoma y Gomorra, había un momento cuando dio diezmo de este acontecimiento. Y está diciendo que quien hizo eso es Jesús. Vamos a buscar capítulo 7, versículo 1. Versículo 2, perdón. Capítulo 7, versículo 2, leamos juntos. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. En Génesis capítulo 14 sale acerca de que Abraham, después de vencer a Sodoma y Gomorra, cuando regresó, dio Melquisedec, o sea, dio diezmo de su posesión. ¿Y quién es él? Dice que es Rey de Justicia, Rey de Salem y Rey de Paz. ¿Y quién es el hombre Melquisedec quien se encontró con Abraham? Dice que él es el Rey de Paz. Él es Jesús. Vamos a buscar San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 56. Creo que esto lo expliqué las semanas pasadas, pero se olvidaron ya. Pienso que agradezco mucho si es que siquiera acuerdan 10% del sermón pasado. San Juan 8, versículo 56. Yo les voy a leer. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Aquí dice, ¿qué quiere decir de que había de ver? Esto se refiere a que Dios fue encarnado. Aquí está diciendo Abraham que él vio que Dios fue encarnado. Que Jesucristo también es hombre, de humano, ¿no? Quiere decir que Melquisedec que vio a Abraham es Jesucristo. Escuchando de esto, las israelitas quisieron matar a Jesucristo. Porque está diciendo que cómo Jesús puede decir que yo soy Dios. Y aquí en hebreo, el escritor del hebreo está explicando quién es Melquisedec. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 18. Yo les voy a leer. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia.
pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley dada en el Antiguo Testamento dice que esto no puede perfeccionar al hombre. Antes hubo el sacerdote y hubieron muchas legalistas. Y ellos siempre vieron la ley para dar el sacrificio, perdón. Y a través del sacrificio y de los sacerdotes del Antiguo Testamento dice que con eso no puede eliminar los pecados. Pero en el versículo 19 dice, nada puede perfeccionar la ley, pero dice que nos dio una mejor esperanza. ¿Y qué sería esta mejor esperanza? Obviamente se refiere a la cruz. Es Jesucristo. Las israelitas, lo que no pudieron hacer, se ha cumplido maravillosamente a través de Jesucristo. Una vez murió y redimió eternamente nuestros pecados, y a través de esa eterna redención nos dio una mejor esperanza que esa esperanza de entrar al cielo. Antes de recibir la salvación, cualquier cosa que hayamos obedecido, en sí eso no era una esperanza verdadera. ¿Realmente pueden ir al cielo? Algunos preguntan y dicen, claro, tengo que esforzarme más. Sí, tengo que esforzarme de ir a la iglesia siempre, pero con su esfuerzo no puede tener una esperanza verdadera. Sin embargo, el sacerdote eterno que es Jesús vino a este mundo y eliminó todos nuestros pecados y nos dio esa esperanza verdadera en nuestro corazón. A través de ese poder infinito, a través del poder de la vida, nos dio esa esperanza buena que nunca pudiéramos tener. Y Él es Jesucristo. Aquí eso está explicando en Hebreos capítulo 7. Realmente tenemos una esperanza buena a los que son salvos. Tenemos la esperanza que no tuvimos antes. Y ahora tenemos el tesoro en esta vasija. Y en 2 Corintios dice que hay ese tesoro en la vasija. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en nuestro bolsillo tenemos un anillo de diamante. ¿No están felices? Y cuando tocan ese diamante en su bolsillo, ¿estarán felices o no? Algunos, por ejemplo, no se visten bueno, o por ejemplo puede vestirse de buena forma, o por ejemplo uno dice, ¿por qué yo soy tan feo? O quizás no pueden tener ese orgullo de su belleza, o por ejemplo puede haber quejas de la situación que uno vive. Pero imaginemos que en el bolsillo tiene un diamante de tamaño de un puño. Entonces siempre está tocando. ¿Y estarán felices o no? ¿No? ¿Nada? ¿No sienten nada? Supongamos que tenemos en el bolsillo $10,000 en nuestro bolsillo. Y ese efectivo podemos utilizar como queramos. Entonces meterán su mano en el bolsillo y estarán contando cada billete, ¿no? ¿Se sentirán felices o no? Obviamente yo tocando el diamante y también contando los billetes siempre estaré feliz, sin importar otras personas. Pero el regalo que nos dio Dios es mucho más valioso que ese diamante.
cada vez que uno lo toca. Cada vez que uno tiene contacto con eso, agradeceremos más. Y ahora ya no se ve otras personas, sino solamente puedo satisfacer de lo que yo tengo ahora. La esperanza que nos dio es una esperanza muy buena. Y cada vez de que pensamos en esa esperanza, llenaremos en nuestro corazón. Pero la esperanza buena que nos dio el Señor no solamente nos dio eso. ¿Y qué más nos dio? Dice que también nos dio el poder de una vida indestructible. ¿Qué quiere decir indestructible? ¿Sabe qué quiere decir indestructible? Quiere decir eterno, infinito. Nos dio esa vida indestructible y nos quiere dar algo eterno e infinito. La esperanza buena también obviamente no se puede obtener en esta vida, en este mundo. Pero el Señor ya preparó para nosotros lo que podemos obtener, que es algo indestructible y eterno. A los santos salvos, a los hijos que amamos tanto. Ya no las cosas mundanas, sino lo que Dios preparó. Hay algo eterno. También podemos gozar solamente con un diamante de tamaño del puño, pero aparte de eso nos preparó algo más importante y valioso que esto. Ese Cristo eterno, ¿qué sería lo que ese Cristo eterno preparó para nosotros, que es algo eterno? Entonces, quien tiene profundizado esto en el corazón siempre vivirá en felicidad cada día. Realmente estarán satisfechos a pesar de que uno no come, a pesar de que uno no duerme, no sentirán cansancio, y a pesar de que no tienen nada, realmente sentirán enriquecidos, como si tuvieran todo. Y no solamente es esa esperanza buena, sino hay algo eterno que dio a cada uno de nosotros. ¿Qué serían esas cosas eternas que el Señor mismo preparó con sus manos? Hoy vamos a aprender acerca de esas cosas eternas. Isaías capítulo 9, busquemos. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo 7. Versículo 7, leamos juntos. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay algo eterno que da a los santos eternos. El versículo 7 dice que es la paz. Dice que nos da la paz eterna, sin límite. Versículo 6 dice, ¿cómo está introduciendo a Jesús? Dice que es el príncipe de paz. Jesús es el rey quien da la paz. El rey es quien tiene todo. Pero ¿el rey de qué? Dice rey de la paz. Y lo importante es que ¿quién es el heredero de ese príncipe de paz? Somos nosotros. Cristo, quien es eterno, ¿quién nos da? Nos está dando esa paz eterna. ¿Cuál sería la bendición que puede uno probar los cristianos? Es la paz. Paz. Jesús fue resucitado y ¿cuál es la primera palabra que dio a los discípulos? Es que paz a vosotros.
En este mundo también hay paz. Que uno está con quien ama juntos, obviamente tiene paz. Y los abuelitos, por ejemplo, se les llegaron sus nietos. ¡Ay, ay, mi hijito, mi hijito! Están muy felices, ¿no? Y esos abuelitos que no tenían fuerza, de repente le aparece la fuerza, no sé de dónde. Yo antes, cuando fui a la iglesia, he visto que estaba bailando los abuelitos junto con sus nietos. Y le dolía la pierna, obviamente, pero empezó a bailar al frente de sus nietos. Es porque es tan adorable en sus ojos. Y pienso que él no viene a la iglesia para escuchar la palabra, pero para ver a su nieto. En este mundo también hay paz. Quizás puede ser comer algo rico, puede ser paz. O por ejemplo, hay muchas cosas gozosas en este mundo y nos puede dar la paz temporal, ¿no? Pero la paz que nos da Dios es diferente que la paz viene del mundo. En San Juan 13 dice, paz a vosotros y yo les doy mi paz eterna a vosotros. Lo que yo os doy no es igual que da el mundo. No os preocupéis ni temáis. La paz que yo os doy dice que es diferente a la paz que viene del mundo. Esa paz que no puede venir del mundo. Es esa paz que jamás puede obtenerlo con una riqueza. Y esa paz eterna Jesucristo nos dio. Por eso la gracia máxima de los cristianos es la paz. Salmos 29. Salmos 29, versículo 11. Salmos capítulo 29, versículo 11. Versículo 11, vamos a leer juntos. Jehová dará poder a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aquí está escrito la lista de lo que Dios nos dará. Dice que nos dará poder y nos dará la bendición de paz. Pero ¿a quién dará? A su pueblo, dice. ¿Y cuándo dará? Versículo 10. Yo voy a leer la primera parte. Dice, Jehová preside en el diluvio. Especialmente cuando viene la paz. Es cuando hay tribulación y dificultad. Hubo el diluvio. ¿Y qué pasa? Supongamos que hay una guerra en Los Ángeles, en este lugar. Obviamente será un caos. Antes he visto el acontecimiento de Rusia y de Ucrania. Y que haya guerra, o que haya diluvio, o que haya incendio en la montaña. Realmente hubo un caos. ¿Tendrán tiempo de maquillarse? ¿Tendrán tiempo de maquillarse en plena guerra? Supongamos que alguien se maquilla en plena guerra. Realmente ellos son grandiosos, ¿no? Por ejemplo, está en guerra pero está pescando. Realmente serían grandiosos, ¿no? Como no tienen paz, no pueden llevar una vida normal. Cuando llega una vida, obviamente todos estarán en caos y estarán sin saber qué hacer, ¿no? Sin embargo, en este momento tan difícil y apurado, hay algo que Dios nos da.
¿Qué sería eso? Es la paz. Específicamente les digo, por ejemplo, la empresa se me cayó de repente. O por ejemplo, fui al hospital y me dijeron que tengo cáncer. Si la situación viene así, uno siente desesperación como si tuviera perdido todo. La mayoría de personas cuando de repente llega una tribulación no pueden levantarse. Sin embargo, los cristianos son diferentes. ¿Qué cosa nos hará levantar aún en esas dificultades? Esa paz. Es la buena esperanza que nos dio el Señor. Esa paz eterna que jamás podré tener, a través de eso puedo levantarme de nuevo, aún en las dificultades. Muchas personas que están en la desesperación buscan a un médico psicológico, ¿no? O sea, no es malo recibir ese tipo de ayuda. Entonces ellos quieren tener el tratamiento de psicología y empiezan a hablar de sus dificultades que tuvieron. ¿Y qué hacen los médicos? Los escuchan, ¿no? Y los consuela diciendo que no te preocupes, que nada pasará, nada malo. A pesar de que tenga este tipo de consultas o a pesar de que dice todas las cosas de las dificultades que uno tiene, esa desesperación que uno tiene no tiene fuerza suficiente para levantarse de nuevo. Pero hay algo sorprendente. La paz que Dios nos da en la situación más difícil e imposible nos hace levantar. Hay esa canción que se llama You Raise Me Up, no sé si lo han escuchado. Me levanta, dice. Si cantara bien, les hubiese cantado ahora, pero hay que cantar esto muy alto por eso. Entonces pienso que si yo les canto 2 minutos en vez de 2 horas de sermón sería muy bueno, ¿no? ¿Y qué cosa nos hace levantar? De una situación imposible, ¿quién nos hará levantar? Esa paz eterna que el Señor me da, eso me hace levantar. La paz que yo jamás pude tener, el Señor me lo da y esa paz es que me aferra en mi vida. El Señor nos da algo eterno. Nos da esa paz eterna que no podemos obtenerlo en el mundo. Por eso podemos agradecer más a Dios. Pero hay un problema. Sería bueno que siempre tuviéramos la paz. Y esa paz eterna, queremos ser protagonistas de esa paz eterna. Pero lo lamentable es que a veces se corta esa paz en medio. No siempre es bueno la situación de la pareja, ¿no? Y si es que se ríen ahora, seguro está pasando dificultades con su pareja. Pero uno dice que no, yo nunca me peleo con mi esposo. Siempre tengo paz. Sería mentirosa. Sería bueno que siempre tengamos la paz, pero no siempre es así. Es igual que entre Dios y yo. La paz eterna se me dio, pero no siempre estamos recibiendo esa paz eterna. ¿Y cuánto quebranta la paz? Isaías 48. Isaías 48. Versículo 18. Desde el versículo 17 les voy a leer.
48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Versículo 18. Leamos juntos. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubiéramos escuchado, si hubiéramos atendido y obedecido a la palabra de Dios, hubiera sido el protagonista de la paz que yo os doy. Dice que aquí la paz correrá como un río. En el mismo capítulo, versículo 22. Versículo 22, leamos juntos. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Ante Dios hay cosas que siempre hace cortar la paz de Dios. Obviamente en la eternidad de Dios no hay cambio. Igual que el universo no tiene el fin. Igual que nada tiene fin. Dios no tiene fin y es eterno. La paz que nos da Él tampoco hay fin. Pero lo lamentable es que los israelitas no pudieron experimentar la paz eterna de Dios. Y por haberse cortado esa paz, solamente empezaron a quejar contra Dios. Ellos no pudieron reconocer la razón de por qué fue destruido la paz. Y esto no fue la culpa de Dios, obviamente. A pesar de que yo cierro mis ojos, tengo que levantarme, o igual... cuando yo estoy dormido o levantado siempre, el sol sube y el sol baja, ¿no? Igual que eso, Dios nunca cambia. Pero lo que cambia es mi vida y mi corazón. Lamentablemente las israelitas, ellos no pudieron obtener esta paz eterna. Dice que no hay paz para los impíos, para los malos. ¿Qué quiere decir malos? Los que rechazan la guía de Dios. Obviamente no hay paz. Dentro de mí mismo, en mi corazón también en el hogar, también en el trabajo, jamás podrán tener la paz. Si yo no tengo paz, obviamente quienes están en el contorno mío estarán muy incómodos. Y si yo tengo paz en mi corazón, alrededor también están felices. Pero ¿por qué no tengo paz en mi corazón? Es porque sí o sí hay un problema en la relación entre yo y Dios. Si es que uno no reflexiona de ese problema y no lo corrige, obviamente no podrá recuperar esa paz. En Salmos 32 está escrito de las dificultades que tuvo David. Y el significado de David quiere decir el amor de Dios. Y también creó a su hijo en nombre Salomón. Y Salomón tiene el significado de la paz. Obviamente eso quiere decir que David estuvo en una vida de recibir el amor de Dios y en una vida de paz. Pero después de que David pecó, así confesó. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice que en la dificultad que yo tengo parece que estoy en sequías. Que no hay río de paz y que no hay ninguna felicidad.
Así puede pasar en nuestra vida cristiana. Por eso es importante no olvidar de mantener la paz. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer juntos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3 está escrito de un contenido muy importante. Dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nuestro corazón tiene que ser guiado a través de la paz de Dios. Y realmente hay algo eterno que el Señor nos quiere dar. Pero lo importante es que viendo la Biblia, dice que tenemos que ser llamados en unificación para la paz, en un solo cuerpo. La Biblia menciona que está conectado la paz y la unificación. ¿Cuándo hay paz entre matrimonio? ¿Cuando tienen buena relación o cuando se pelean? Obviamente cuando está en buena relación tiene paz. Los hombres cuando no tienen paz en la casa no quieren regresar a su casa, ¿no? Y las hermanas, si no conlleva bien con su esposo, quiere comer solo afuera. Pero lo importante es que es igual ante Dios. De ser un cuerpo está conectado con la paz. Dice, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Esto quiere decir que cuando yo sea unificado con Cristo, se me dará la paz. Cuando yo estoy unificado con la voluntad de Dios, cuando estoy unificado con la iglesia de Dios, esa persona experimentará la paz. Pero cuando yo estoy opuesto a la voluntad de Dios, o cuando estoy apartado de la iglesia, no hay paz. La Biblia dice que para la paz fuisteis llamados en un solo cuerpo. Por eso es muy importante de conllevar la misma voluntad con la iglesia. No solamente es escuchar la palabra, siempre tenemos comunión después de sermón, ¿no? Realmente es muy importante la comunión de los santos. Disculpen, pero si no llevan la comunión, nunca puede ser unificado con la iglesia. Sí, puede ser de que físicamente esté en la iglesia, pero está apartado de la iglesia. Un solo cuerpo quiere decir que compartir juntos el tiempo, y es compartir el tiempo y el pensamiento. Esto es ser uno. Pero uno no tiene comunión en la iglesia y no tiene interés a las obras de la iglesia. Disculpen, pero ese tipo de personas no pueden ser uno. No hay paz. Pero así puede decir, pero yo sí tengo paz, yo me siento bien. Disculpen, pero ni siquiera han empezado la vida cristiana. Es porque nunca han experimentado la paz verdadera. Personalmente, yo pensé que era un hombre muy feliz antes de recibir la salvación. Yo realmente estaba muy seguro de que yo soy el hombre feliz.
Pero después de recibir la salvación, ¿hay algo que sentí? Ay, no sé cómo viví antes. Realmente yo sí era muy infeliz. Después de recibir la salvación, mi punto de vista se ha cambiado. Y después de recibir la salvación, como estoy en la iglesia, estoy viviendo en un diferente paz de Dios. Cuando estoy siendo uno con Dios, ahí puedo obtener la paz verdadera y el dueño de la paz. Por eso lo importante es que sea unificado los santos y la iglesia. Dice que para la paz uno fue llamado en un solo cuerpo. Y la vida de vivir en un solo cuerpo se nos dará la paz eterna de Dios. Hay una condición importante para que cumpla un solo cuerpo. ¿Cuál sería el primer punto? Vamos a buscar Salmo 119. Salmo 119. (119, 165). Salmos capítulo 119, versículo 165. Está en el Antiguo Testamento. Salmos capítulo 119, versículo 165. Capítulo 119, versículo 165, leamos juntos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Esto es la verdad. Quien ama la ley de Dios, realmente hay paz grande. La Biblia es la palabra de Dios y es Dios mismo. Y quien fue carne de la palabra es Jesucristo. Si uno no se acerca con la palabra, jamás puede ser el protagonista de la paz. Hay muchas maneras de acercarse a la palabra. ¿Cuál sería lo más fácil? Es escuchar. Lo segundo es leer. ¿Qué sería lo más difícil, leer o escuchar? Es mucho más difícil leer. Les pregunto, cuando leen la Biblia en su casa, ¿realmente pueden leer fácilmente? No. ¿Y quién puede leer bien? ¿Y quién puede concentrarse? Son los que siempre escuchan la palabra de Dios. Podemos decir escuchar la palabra es arroz. Es difícil traducción, ¿no? Perdón. Escuchar la palabra es como sopa y leer la Biblia es como arroz. Por eso es más difícil masticar, leer la Biblia, ¿no? Pero si yo veo a algunos hermanos, hay algo que me preocupa mucho a pesar de que los amo. Entonces podemos sentir que la palabra de cada sermón es repetitiva y hay puntos similares. Y uno repite siempre de escuchar repetidamente. Pero lo importante es que uno no cambia fácilmente. Pero lo que yo me preocupo más es la vida de la palabra de uno. ¿Por qué uno se preocupa? ¿Por qué yo me preocupo a ese hermano? Es que si no está atento en escuchar la palabra, no sé cuánto leerá en la Biblia en la casa. Hay alguien que le rebordará en la conciencia
Pero si uno no escucha bien la palabra, jamás puede leer bien la Biblia en la casa. Eso quiere decir que está llevando una vida sin ninguna relación con la Biblia. No hay un progreso en la vida cristiana. Tampoco tiene la fuerza de obedecer al Señor. Y como no hay paz, obviamente no puede sacrificarse. Y entonces como resultado no tendrá paz en el corazón. Ahora yo vivo para mí mismo. Y yo vivo para mí mismo así para siempre. Hay que escuchar la palabra en los días normales para que pueda escuchar bien el sermón dominical. Igual que participar en el sermón de los miércoles. Pero si no tiene una vida de la palabra en sus días normales, obviamente no puede concentrarse bien a la palabra de Dios. Entonces hay que poner un estetoscopio. Yo estoy escuchando la palabra, estamos escuchando la palabra a las 11 de la mañana. Pero a las 11 de la mañana no es un tiempo de estar cansado. Y que aunque queramos dormir a las 11, no podemos dormir. ¿Hay alguien que ha dormido a las 11 de la mañana? Yo nunca he dormido a las 11 de la mañana. Pero cuando viene a la iglesia siempre están durmiendo. ¿Cuál es la razón? Es porque hay algún problema en el corazón. Está escuchando la palabra, pero no lo está escuchando. ¿Entienden? Quiere decir que hay muchas capas tapadas en mis ojos y también en mi corazón. Quiere decir que no hay paz en el corazón. ¿Qué hora es? ¿Cuánto termina? Está sacando su celular y no pueden concentrarse. ¿Por qué? Porque no es alimento, sino es algo aburrido. Entonces sí escuchan así la palabra. Y yo pienso que ni 5 minutos podrán concentrarse en leer la Biblia. Y hay muchos momentos que yo siento mucha preocupación. Entonces me demoro 20 minutos de mover de un versículo al segundo versículo y no puedo pasar la página. Entonces si uno no está leyendo bien o escuchando bien la palabra regularmente, ¿cómo podrán concentrarse 5 minutos en la Biblia? O en los domingos tampoco puede escuchar bien. Y los miércoles hay casos que ni siquiera vienen a la iglesia, ni en reunión de distritos. Realmente no podremos decir que estamos llevando la vida cristiana ante Dios. Por eso tenemos que llevar muy bien la vida de la palabra. Que quien medita en la palabra de Dios habrá grande paz. Y les quiero pedir a todos ustedes, si realmente aman al Señor, también vengan los miércoles. Tenemos que llenar mucho la palabra en nuestros oídos. Y así podrá haber la paz. Y si no hay paz, quiere decir que no hay palabra. Si no hay paz, no está llevando una vida normal. Esto es la diagnóstica. Por eso tenemos que acercarnos más a la palabra de Dios. Vamos a buscar Segundo de Reyes, capítulo 11. Segundo de Reyes, capítulo 11.
Segundo de Reyes, capítulo 11, versículo 21, yo les voy a leer. Esto es la historia de Joás, que es el octavo rey. Y cuando Joás fue rey, tenía 7 años. Quiere decir que un bebé era el rey. ¿Un niño de 7 años tendrá conocimiento o no? Obviamente no. Es un niño de 7 años. Por ejemplo, mis hijos están en pubertad. Si yo pienso que ellos gobiernen el país, me preocuparía mucho. Me preocupa mucho. Pero dice que Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Por ejemplo, un niño viene y de repente dice que yo soy el rey y voy a gobernar este reino. Y entonces, ¿qué cosa pasará? Va a decir que hay que poner este lugar como para jugar y hay que quitar toda la Biblia en la iglesia. Desde hoy día hay que llenarlo con todos los juguetes. En vez de escuchar la palabra, hay que poner película de animación. Entonces tendrá un caos en esta iglesia. Pero Joás, cuando tenía 7 años, fue rey. Pero lo maravilloso es que durante 40 años él gobernó, pero hubo paz en ese país. Ocurrió algo que jamás pudo complementar un niño. Capítulo 12, versículo 1. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. Dice que reinó por 40 años, pero hubo paz en ese reino. ¿Cuál sería esa razón? Versículo 2. Leamos juntos. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Hubo el sacerdote Joiada. Y siempre hubo la enseñanza de ese sacerdote Joiada y Joás lo obedeció. Nuestro carácter es igual que la vida del 7 años, porque queremos hacer lo que queramos y vivimos carnalmente y hacemos lo que queramos. Hay un niño dentro de nosotros, pero lo maravilloso es que este niño Joás recibió la enseñanza del sacerdote Joiada y lo maravilloso es que hubo paz en el país. Es igual que esto. En nosotros tenemos la naturaleza del niño, pero ¿cómo podremos calmarlo? Si aprendemos la palabra, realmente los niños pueden ser sabios. Pero si uno no tiene la palabra en uno mismo, se comportará como los niños como quieran. Y lo maravilloso es que después de que el sacerdote Joiada ha fallecido, el rey Joás vivió de una forma equivocada. Y tenemos que acordar y tomar lección de esta parte. Yo siempre soy un niño, tengo que acordar esto. Yo tengo necedad dentro de mí mismo y yo soy un niño. Y si es que yo no abro mis oídos hacia la palabra, en sí vivirá como quiera. Y yo sufro y haré sufrir a mi contorno. Supongamos que damos un cuchillo al niño. Obviamente habrá un caos. Igual que esto. Si no controlo bien mi naturaleza, saldré dañando a otros.
Por eso los cristianos siempre tienen que abrir sus oídos a la palabra. ¿Cómo podrá la paz controlarme? Primero es la palabra. Tengo que acercarme a la palabra de Dios para que sea un solo cuerpo y así Cristo morará junto conmigo. Y así podré tener la paz. ¿Y cuándo podremos tener la paz? Vamos a buscar Salmo 122. Salmo 122. Salmo 122, versículo 6. Salmo 122, versículo 6, leamos juntos. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Versículo 7 yo les voy a leer. Sea la paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. ¿Quién podrá tener la paz? Son los que aman a Jerusalén. ¿Qué lugar era en Jerusalén? Jerusalén era el lugar donde había el templo. Era el lugar donde el Señor habitaba. ¿Y quién tiene la paz? Tiene paz a los que aman al Señor y a los que amaban a Jerusalén. El hombre David realmente amaba tanto al templo de Dios que yo voy a pedir al Señor solamente una cosa, de morar eternamente en el palacio de Dios. Él realmente deseaba tanto de descansar dentro del palacio del Señor. Y quien amaba a Jerusalén dice que ellos tendrán la paz. ¿Qué sería el amor? ¿Aman al Señor? ¿Amaremos a la iglesia? Hay que preguntar eso a mí mismo. ¿Qué es amar? Amar es sacrificio. En 1 Tesalonicenses dice, aquí dice que hay el sacrificio del amor y también la esperanza. Es el trabajo del amor y el amor es el sacrificio. Cuando uno ama sin sacrificio, eso es mentira. ¿Por qué yo no tendré paz? Pero yo amo al Señor. Les voy a dar la respuesta. Sí, dicen por la palabra que ama, pero no tiene sacrificio. Es por eso que no hay paz. Es porque eso solamente es con su lengua. San Mateo capítulo 11 es una palabra muy importante. San Mateo capítulo 11, busquemos. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. San Mateo 11, 28 se refiere a la diferencia de la paz que uno obtiene en el mundo y de Dios. Dice que todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí porque yo os haré descansar. Teníamos la carga de pecado y éramos el espíritu de haber sufrido tanto por los pecados. Teníamos el temor de entrar al infierno y del juicio de Dios. Pero hemos ido hacia el Señor y nos dio la paz grande.
y ahora somos liberados de pecado y obtuvimos la libertad. Pero en versículo 29 está explicando del camino cómo uno puede obtener la paz. Versículo 29 yo les leo: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo podremos tener el descanso en nuestra alma? Es cuando uno lleva el yugo. ¿Qué quiere decir llevar el yugo? Es trabajar junto con el Señor y sacrificar. ¿Por qué no tendré la paz? La paz viene solamente al cargar el yugo del pecado. Perdón, el yugo del Cristo. Si yo no cargo el yugo de Cristo, ¿cómo podré tener la paz? Realmente es difícil sacrificar. Pero en el momento cuando yo sacrifico, realmente llega la paz, porque así está escrito en la promesa de Dios. Les voy a contar la historia de que he tenido una consulta con un hermano. Cuando estaba en Corea, tuve consulta con un hermano joven. Y este hermano me dijo: Pastor, yo no tengo felicidad, que no tengo paz. Pastor, ¿por qué yo no tengo paz? Y yo le dije: lea más la Biblia. Pero vino otra vez: pero pastor, yo no tengo paz. Y le dije: tienes que asistir más a la comunión. Y dice: pero tampoco tengo paz. Le dije: ¿recibiste la salvación? Y dice que sí recibí la salvación. Entonces yo pensé y empecé a dudar, ¿por qué él siempre dice que no tiene paz? Y como yo estaba preocupado, tenía que ayudarlo en consulta, pero no podía hacer nada porque le dije todo lo que tenía que hacer y lo hice realmente, pero dice que no tiene paz. Y le pregunté a ese hermano. Y después de preguntar, yo me quedé en shock. Este hermano intentó de no pecar. También intentó de leer mucho la Biblia. Y sí, va a la comunión. Pero ¿por qué no tendrá la paz? Y yo pregunté a ese hermano: ¿usted ofrenda? Dice: no. Y yo le dije esto: hermano, si no ofrenda, no hay paz. Y yo expliqué todo eso a ese hermano. Vamos a buscar Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Malaquías 3, versículo 7. Yo les voy a leer. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Las israelitas han preguntado: Dios, queremos volver a ti. Pero ¿cómo podremos volver a ti? No tengo paz en mi corazón, pero sí quiero volverme a ti. Y la respuesta de Dios fue totalmente diferente a nuestros pensamientos. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
versículo 10. Leamos juntos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo maravilloso es que Dios está explicando esta manera. Por eso tengo que empezar desde los diezmos. Y si es posible, cuando participa en la ofrenda de otros tipos también recuperará su paz. Yo no estoy diciendo esto para la iglesia. Esto estoy diciendo para la vida cristiana de cada uno de ustedes. Porque con su sacrificio que ustedes dan, realmente podemos aguantar. Pero estoy hablando esto para la vida cristiana de ustedes individualmente. Vamos a buscar Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. ¿Dónde está Jonás? Está después de Abdías. Entonces, ¿dónde está Abdías? Está después de Amós. Y se confunde más, ¿no? Vamos a buscar Jonás capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Dios mandó a Jonás para que vaya a Nínive a predicar la palabra de Dios. Pero Jonás dijo, no quiero ir. Tienes que decir rápidamente a los de Nínive porque ellos serán destruidos. Pero Jonás dijo, no gracias, yo no quiero ir. ¿Pero qué hizo? Capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer juntos. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Yo después de leer esta palabra realmente tomé mucha lección. La ciudad de Nínive estaba por destruirse. ¿Y qué hizo Jonás? Dice que acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó para descansar en la sombra. Estaba por morir las personas de Nínive y la ciudad estaba siendo destruida. Pero él se acampó y estaba sentado bajo la sombra y estaba mirando a la ciudad de Nínive. Entonces, podemos ser como Jonás. Los espíritus están muriendo ahora, pero estamos siendo como Jonás. Y Dios está cumpliendo muchas cosas a través de la iglesia, pero uno está en la casa, en la sombra, y está mirando cómo están muriendo los espíritus de afuera. Entonces quizás podemos ser como Jonás. Somos cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Son los que saben de que Jesucristo dio la vida por nosotros. ¿Qué es ser cristiano? Quiere decir que mi dueño es Cristo. Cuando uno no carga el yugo de Cristo, no puede tener la paz. Realmente los que sacrifican para el Señor y los que cargan al Señor, así puede llevar su vida cristiana bien, pero si no, estaremos avergonzando al nombre de Cristo.
Y ojalá que nadie sea como Jonás. Por eso nuestra iglesia estamos preparados para comprar y para construir nuestra nueva iglesia. En sí, yo agradezco muchas veces. No somos muchos en sí. Pero con mucho sacrificio de los hermanos estamos comprando una iglesia nueva. Ayer en la noche hemos ido junto a la iglesia nueva con los hermanos. Realmente hemos agradecido tanto. Realmente es un lugar de agradecer tanto. Es el lugar derramado de la sangre de Jesús. Y realmente sí, existen hermanos que han derramado su sangre para la iglesia. Realmente agradecí tanto. Y yo pensé a mí mismo, tampoco, yo no debo ser Jonás mínimo, empezando de mí mismo. Realmente los hombres de Cristo son los que participan en la dificultad de Cristo, en la tribulación de Cristo. El trabajo y el sacrificio no tenemos que solo mirarlo en las sombras, no. Los cristianos verdaderos son los que participan juntos en esa tribulación. Y ellos son los maravillosos y grandiosos ante Dios. Y a ellos se les da la paz. Salmo 116. Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Vamos a leer juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Les voy a preguntar. ¿Hay la gracia grande dada a nosotros? Les pregunto. ¿Con qué vamos a pagar? ¿Saben la respuesta? ¿Con qué vamos a pagar? Debajo está escrito las maneras de cómo pagar la gracia recibida por el Señor. Versículo 14, leamos juntos. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Hay que hacer voto ante Dios y tenemos que ir pagando ese voto y sacrificar. Esto es la manera de pagar la gracia de Dios que hemos recibido de Él. Si no hay una decisión en la vida cristiana y si no tiene una determinación, no hay paz. No podremos ser la protagonista de esa paz eterna de Dios. Pero si es que determinamos en nuestro corazón y decidimos, realmente Dios nos dará la paz grandiosa en nuestra vida. Hay que decidir para vivir para el Señor. Y realmente tiene que decidir para dar sacrificio para el Señor. Y así con otro tipo de paz nos guiará. Y así podremos ser esa protagonista. O solamente decimos, Señor, te amamos, yo te amo. Pero no solamente es con la lengua, sino realmente hay que mostrar con la vida, con sus acciones, de amar realmente al Señor. En 2 Corintios 7 dice que hay dos preocupaciones de los hombres. Lo primero es que la preocupación de vivir según la voluntad de Dios. Y lo segundo es la preocupación mundana. Y la preocupación de llevar a la voluntad de Dios, esto viene el poder de... Tenemos el poder de salvar a los otros, pero la preocupación del mundo dice que nos trae la muerte. ¿Cómo podremos vivir? ¿Qué comeremos?
¿Y cómo yo podré cuidar bien a mis hijos? Y que abra su boca, que hable chino, que hable coreano, que hable español. Yo cuando fui a Corea, yo me sorprendí mucho de los padres. A esos niños que ni siquiera sabían hablar bien el coreano, estaban mandando a la academia para que aprendan inglés desde una pequeña edad. Y también hay una operación de la lengua para que hablen bien el inglés. Entonces, sacrifican mucho los padres para los hijos. Porque aman a sus hijos, ¿no? Pero dice que la preocupación mundana guía a la muerte. Disculpe, pero aunque crían así de esa forma, hay hijos que no hacen caso a sus padres. Y a la cantidad de que pagan los padres a sus hijos, los hijos no pagan lo mismo a sus padres. Pero nosotros tenemos una preocupación significante de cumplir la voluntad de Dios. La preocupación de vivir según la voluntad de Dios, podremos guiar la salvación a muchas personas y recibir la paz. Siempre pensar cómo podré llevar bien la vida cristiana, de cómo podré vivir mejor para el Señor. Esta preocupación viene la paz a mí y también da la paz a mis familias. Hubo momentos cuando fui misionero en otros países y he visto en ese viaje misionera que la situación es muy diferente fuera de Estados Unidos. Y realmente estaba muy tocado del corazón cuando fui al viaje misionero, es que he visto la vida de los hijos de los misioneros. Realmente ellos han crecido muy bien de su carácter y de su personalidad, eran muy maduros. Y esto se notaba que es una personalidad que no puede obtener por una educación cualquiera. ¿Y eso por qué ocurre? Es porque los niños viendo a la vida trabajosa de sus padres así han crecido. Y la preocupación que yo tengo hacia el Señor, esto trae la felicidad a mí y a mi contorno. Y así yo quiero que todos experimenten esa paz y la felicidad andando en la paz del Señor. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 16. Vamos a leer juntos. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Dios nos dio el amor eterno. Y después de recibir la salvación con su poder eterno, hay algo que nos da eternamente. Es decir, hay muchas cosas que quería tocar el tema, pero solamente hemos visto uno. Es la paz eterna. ¿Cómo podremos obtener la paz eterna? Que a través de la paz hemos sido conforme y llamado en un solo cuerpo. Y cuando uno cumple un cuerpo, ahí es cuando nos da la paz. Primero tenemos que obtener la paz, la voluntad de nuestro corazón. Y el segundo punto es que tenemos que sacrificar junto con el Señor.
hay que cargar el yugo del Señor para que podamos obtener la fuerza. Y les quiero preguntar a ustedes, realmente yo ante Dios y para el Señor, ¿qué yugo estoy cargando? Si no tiene, qué vergüenza. Y si es menos, entonces tenemos que cargar más yugo. Y así nos dará Dios el río de la paz. Tenemos que llevar ese río de la paz en todos los hermanos. Ese amor de la cruz que el Señor nos dio y ese amor de la muerte que murió diciendo consumado es. Y esa paz quiero que abunde en nuestro corazón. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre que nos ama, te agradecemos. Gracias por darnos esta oportunidad de aprender tu palabra preciosa. Gracias por estar junto con nosotros y siempre ayúdanos para que podamos tener la paz en nuestro corazón. Ayuda para que nuestra vida cristiana no sea avergonzada ante ti. Hemos orado en nombre de Jesucristo, agradeciéndote tanto que nos amas tanto. Amén.